Bueno, voy a saludar al escritor José Alfredo Gutiérrez Falcón, miembro de esta familia Sin Censura, como siempre dispuesto todos los viernes para hablar sin censura, para hablar de los pueblos indígenas que nos dan el ejemplo. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola Vicente, pues encantadísimo de estar contigo y la verdad muy admirado de los temas que han tratado mis antecesores de manera brillante. Adelante, mi querido José Alfredo, te escuchamos. Bien, pues mira, Vicente, en estos días estamos promoviendo la consulta para ver si enjuiciamos a los expresidentes, pero por otro lado, en una vía paralela y alterna, los indígenas, los pueblos indígenas y el afromexicano nos están dando muestra de la participación ciudadana, de la democracia participativa, y para hacer esta charla interesante, me tuve el honor de platicar con el doctor Juan Carlos Martínez Martínez, quien es el coordinador general de planeación, investigación y evaluación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sobre esta consulta que es para hacer una reforma constitucional para que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho público y no sujetos de interés público, como dice ahora la Carta Magna. Esto va a traer como consecuencia la propuesta de la reforma a 15 artículos de la Constitución para que nuestros pueblos indígenas puedan tener reconocida su autoridad, su organización, su autonomía financiera, su autonomía de decisión, su autonomía en obra pública. Y esto es importantísimo porque va a marcar una verdadera transformación, Vicente, que dicho sea de paso, las tres anteriores transformaciones de México pues no fueron beneficiosas para los pueblos indígenas, todo lo contrario. Y ahora la transformación que plantea Andrés Manuel López Obrador es tal que desde mero abajo está planteando esta transformación para que en principio le toque a los pueblos indígenas y al afromexicano. Entonces estamos ante la presencia de un hecho totalmente inédito que desde hace 500 años pues los pueblos originarios han sufrido aislamiento, represión, etcétera, y ahora pues es todo lo contrario, van a estar en la Carta Magna reconocidos como sujetos de derecho público. Mira, qué interesante este tema, como lo analiza siempre desde la perspectiva de tu expertise, de lo que tú has estado estudiando, querido José. Sí, pues mira, es súper interesante esto porque los pueblos indígenas nos están poniendo una gran muestra de participación, han sido asambleas muy concurridas y por otra parte, en la cercanía con los pueblos originarios y el afromexicano ha traído grandes revelaciones. Te cuento que después de haber publicado mi libro, he conocido gente sumamente interesante entre los pueblos indígenas que tienen, vamos, mucho que decirnos a los mexicanos. ¿Por qué? Porque ellos han resistido muchísimo durante todo este periodo y entonces han tenido su misma organización, han guardado secretos muy ancestrales que debemos voltearnos a ver, debemos escucharlo, porque ayer reflexionaba, Vicente, sobre mis clases de teoría del Estado en la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo, y la verdad es que Jelinek y Rousseau y todos estos autores, pues a lo mejor se quedan cortos con la organización indígena que hay en Oaxaca, ¿no? Entonces yo decía, la democracia representativa, los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, como lo hablaban los clásicos, pues de pronto uno voltea a ver los pueblos de usos y costumbres de Oaxaca y la verdad es que van muy, muy adelante de todo esto que es la occidentalización. Entonces siento que es momento de voltear a ver sus organizaciones, el tequio, esta participación ciudadana en beneficio de la comunidad. Entonces todo esto, claro, la verdad es que nos invita a una reflexión, porque debemos de voltear a ver a los pueblos indígenas para tomar su ejemplo, y ahorita nos lo están dando
con esta consulta que están llevando a cabo de manera súper organizada, que gracias al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque ya quisiera el INE organizar una asamblea de esta a nivel nacional con esa calidad, con esa precisión y con ese deseo y esa vocación de transformación. Así es, por eso primero los indígenas, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Por qué no cerramos precisamente promoviendo tu libro y también invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Sí, mira, si me permites hacer una mención de algo extraordinario que me pasó con la presentación de mi libro, es que he conocido a gente, como te decía, extraordinaria, entre ellos el abuelo Roy, que ha estado dando vueltas por todo el mundo, y cuando vio todo este cambio en favor de los indígenas, estando en otra latitud del planeta, no dudó en desplazarse a México porque él lo está observando, un cambio ya inminente en la espiritualidad, en el gobierno, en todo esto que está ocurriendo en México. Entonces, es pertinente ver estos cambios y gente que se está interesando desde lo más profundo, Vicente, sobre lo que viene para México. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo la agenda indígena tiene que ver con la agenda de la 4T y de repente tiene que ver con la agenda de Estados Unidos. Es decir, se están armonizando muchos temas, y entonces yo le diría a tu auditorio que estemos pendientes de esto que está ocurriendo en el mundo y que está ocurriendo en México, porque como algo profético, como algo mágico, si lo queremos ver de esa manera, el mundo está pendiente de México, de su transformación. Entonces, y esta transformación va a nacer de los pueblos indígenas, indiscutiblemente. Entonces, ese es el comentario que te quería hacer, estimado Vicente. Muy bien, cerremos invitando a la gente entonces, José Alfredo. Sí, pero en Twitter estoy como @GutiérrezFalcón, en Facebook estoy como JA Gutiérrez Falcón, y mi página web personal es gutierrezfalcón.media. Ahí pueden encontrar diversos contenidos, y pues bueno, muchas gracias otra vez, Vicente, por tu generosidad y por abrir este espacio a muchas voces que bueno, estamos muy felices de participar en el proyecto, este proyecto tuyo y de tu equipo. Muy bien, gracias José Alfredo Gutiérrez Falcón, te mando un abrazo y nos escuchamos, nos vemos aquí el próximo viernes. Vamos.